Hola, hola. Ahora sí. Hola a todos. ¿Me escuchan? Por favor, si alguien escucha, eh, que confirme. Hola, hola. Ahora sí. Que confirme vía chat de YouTube. Por favor, si alguien escucha, que confirme. Hago un traspaso de micrófono. Ahí está. Hola. Hola, Eudis. ¿Me escuchás de allá de Venezuela? ¿Cómo están? Hola, Silvia, desde Jujuy. Confírmenme. No hay imagen porque nos está fallando la cámara, pero, pero sí tienen que estar ahora, uy, ahora en un rato, ahí está, va a aparecer la presentación y igual le voy a dar la palabra a Ignacio, no lo vamos a ver, le vamos a ver la foto que está en el sitio web, pero, pero bueno, vamos a sí poder acudir a la presentación y todo. Genial, Mabel. Bueno, esperamos 2 minutitos más, a ver si llega alguien más y ya arrancamos con la presentación. ¿Les parece? Si pueden ir Eudi, Silvia, Mabel y los otros que estén por ahí, si pueden ir tuiteando, si pueden ir poniendo en Facebook que ya está empezando el webinar, así vamos recabando más gente. ¿Les parece? Hola Victoria, desde Lima, Perú, bienvenida. Bueno, ahora vengo, ¿eh? Díganme si están viendo, ahí está, ya están viendo ustedes eh, la presentación de Ignacio, confírmenme, por favor. Hola, 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 ¿me escuchan? Hola, 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 ¿me escuchan ahí? Están delay eso. Listo, no, no, sí. Bueno, quédense tranquilos, les repito a todos que eh, no se va a ver, no tenemos, por una cuestión de la conexión, no está funcionando la cámara,
así que sí van a ver la presentación que va a estar exponiendo Ignacio, le van a escuchar la voz a él exponiendo, pero no tenemos cámara, ¿sí? Por una cuestión de conexión, la cámara está, no la tenemos como para. Así que quédense tranquilos, que, que igual en 2 minutitos máximo empezamos, empezamos el webinar de hoy. Solo quiero saber o que me confirmen el resto si está viendo, si está viendo bien el webinar, si lo está siguiendo, etcétera. Quiero tener esa confirmación. Perfecto. Bueno, a ver, webinar, si lo está siguiendo, etcétera. Quiero tener esa confirmación. Perfecto. Bueno, a ver, listo. Bueno, webinar, si lo está siguiendo, etcétera. Quiero... Ahora sí. Eh, Ahora sí, muy buenas tardes a todos. Perdón que los saludo ya por 10ª vez. Ahora sí vamos a comenzar la presentación del webinar del día de hoy, martes 17 de noviembre. Ya estamos cerca de fin de año, ya los últimos webinars, donde, bueno, la energía de todos va disminuyendo, pero no por eso pensamos bajar la calidad del contenido ni de los expositores que van a estar presentando. Así que por eso en el día de la fecha, el webinar de hoy se llama De agujas y pajares, entramado para localizar la información relevante en entornos científicos académicos. Sobre todo nos pareció muy atractivo el tema, sobre todo porque es una competencia básica y fundamental de todo profesional de la información, la parte de búsqueda, la parte relacionada con la recuperación de la información. Eh, entonces, durante el webinar de hoy, lo que vamos a hacer es, se van a describir los distintos métodos para abordar la localización de la información en ciencias sociales. Se aborda la navegación, la búsqueda exploratoria y la búsqueda de ítems conocidos. También se va a acudir al uso de citas como un atributo delimitador del universo, la generación de entornos propios de búsqueda online y offline también, así como el acceso a determinados sitios web. Entre las fuentes relevadas se destacan varios usos posibles de los diversos productos de Google y prestaciones de diversas bases de datos. El webinar, la charla de hoy va a estar a cargo del licenciado Ignacio Mancini. Él es licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA de Argentina. Él se desempeña como referencista en el Centro de Documentación e Información del Instituto de Investigaciones Gino Germani, dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y además él es docente de la materia Fundamentos de Bibliotecología y Ciencias de la Información en la misma casa de estudios, y realiza distintos cursos de alfabetización informacional. Los dos últimos que organizaron fue seminarios de posgrado para el doctorado de Ciencias Sociales de la UBA, para la Universidad Nacional de Avellaneda y otras instituciones relacionadas a las ciencias sociales y de la salud. Entonces, como para ya darle la palabra y no ocupar más tiempo, repito lo que repetimos martes a martes, el especialista Ignacio va a exponer ahora durante 30, 40 minutos. Ustedes, si quieren, vayan haciendo preguntas. Después, al final, cuando él termine la presentación, le vamos a hacer todas las preguntas que ustedes fueron vertiendo por el chat de YouTube o vía Twitter también, ¿sí? Si hacen preguntas o cualquier comentario vía Twitter, como ya saben, o por ahí que había algunas personas nuevas, recuerden utilizar el hashtag aprender3C, ¿sí? Es la única forma que podemos recuperarlo. Bueno, gracias por estar y ahora le paso la palabra a Ignacio para que esté con ustedes y confío en que va a ser un muy interesante webinar. Bueno, hasta luego y nos vemos después dentro de un rato. Hasta luego. Hola, buenas noches.
Me escucha bien, ¿no? Bien. En este webinar en realidad es una adaptación a un curso de alfabetización informacional que vengo dando y modificando desde hace varios meses y casi siempre, por ejemplo, cuando lo doy en el grado, en la carrera de sociología, hay temas donde no me meto porque, bueno, tal vez para los estudiantes de grado lo fundamental es empezar a usar en principio la búsqueda avanzada del Google común. Pero sí, por lo menos, los adentro en diferentes formas de abordar a la búsqueda de información. Luego acá vamos a ver un montón de complejidades que con los estudiantes de grado no abordamos. Yo lo que siempre utilizo para diferenciar los abordajes es, por un lado, aquellos casos en donde no tenemos certeza con respecto a la cantidad total de ítems que van a responder a nuestra consulta, a nuestra necesidad de información inicial. En estos casos es donde yo incorporo como paradigmas a la navegación, que en la literatura angloamericana la vemos como browsing, o también la búsqueda exploratoria. Estos dos casos opuestos a la búsqueda de ítem conocido o de varios ítems conocidos, pero donde nosotros ya tenemos el dato por algún requerimiento externo, propio, como sea, tenemos la certeza de que ese es el ítem que nosotros no tenemos y que finalmente va a responder a nuestra necesidad o demanda de información. Bien. Dentro de la navegación, yo, por un lado, marco la posibilidad de poder justamente recorrer, navegar todas las secciones o páginas de un sitio web, que es lo que tal vez en algún caso es lo primero que le viene a la mente a uno cuando habla de navegación, incluso si está abordando la terminología desde fuera de la bibliotecología, pero también, por ejemplo, en el caso de que haya alguna revista científica o no, cuya temática sea la temática en la que estamos investigando, tal vez revisar secuencialmente las tablas de contenido de todos los números de esa revista va a ser un abordaje de navegación, en la cual voy a rastrillar todo el recurso esperando a que varias de mis necesidades usuales de información asociadas a ese tema vayan apareciendo. Tal vez también es un abordaje exploratorio en el sentido de que el recurso es el que nos muestra a nosotros cuáles son los temas. Por otra parte, dentro también de estos casos de búsquedas en los cuales no tenemos certeza de la cantidad final de ítems que van a responder a nuestra necesidad de información, generalmente es temática, pero también podría responder a cualquier criterio que tenga un atributo en común, ya sea la autoría, también incluye la discografía completa de un autor, intérprete, porque, bueno, en realidad desde hace bastante que estamos excediendo lo estrictamente bibliográfico, pero también podría ser, por ejemplo, todo lo editado por una determinada institución. Muchas veces las demandas de los investigadores suelen ser, bueno, cuáles son las revistas indexadas dentro de mi temática. Nosotros siempre tendemos a sugerirles las de acceso abierto para que finalmente los lean, pero en sí la diversidad de abordajes que pueden responder una búsqueda exploratoria
es múltiple. La diferencia entre este tipo de búsqueda exploratoria y la anterior es que en este tipo de búsqueda exploratoria se redacta una estrategia de búsqueda. Como doy por supuesto que la mayor parte de los concurrentes al webinar son bibliotecarias, bibliotecólogas, no voy a abordar operadores booleanos, pero en el caso de que así lo deseen, me pueden preguntar en el futuro. Lo que tal vez no es tan común es planificar la búsqueda exploratoria temática, sobre todo. Entonces, yo lo que siempre recomiendo, esta es la diapositiva paradigmática de una de las ediciones del curso que la llamé Reduciendo la angustia bibliográfica sin medicamentos, porque esta es concretamente la herramienta que permite reducir el margen de error. Nosotros sabemos que es inabordable la totalidad de ítems que pueden responder a una búsqueda temática. No podemos decir con certeza no hay sobre determinado tema o relevé todo, en algunos temas con mayor certeza que en otros. Pero desde luego que siempre hay un margen bastante más amplio de lo que muchas veces pensamos con respecto a la totalidad. Entonces, muchas veces, eh, generalmente a nuestros usuarios, pero a veces también a nosotros mismos cuando lo somos, nos produce una especie de angustia el no estaré dejando algo afuera. Entonces, yo siempre lo que recomiendo es registrar la estrategia de búsqueda, la fuente, podría registrar la fecha de consulta o directamente usar una alerta, son dos opciones válidas, y la cantidad de resultados, y este proceso lo recomiendo que se vaya haciendo en paralelo con el registro de los resultados relevantes a una temática determinada en un gestor bibliográfico como podría ser Zotero, Mendeley, EndNote, RefWorks, hay muchísimos, pero justamente esto es lo que permite tener un control sobre lo que se busca, porque además la fuente va a sugerir diferentes tipos de abordajes. Hay casos donde, por ejemplo, hay registros bibliográficos detallados, donde en ese detalle hay un término temático que no fue pensado por nosotros en nuestra estrategia inicial, y el hacer un clic en ese término temático nos abre una nueva búsqueda. ¿Qué pasa cuando elegimos otra fuente? Volvemos a nuestra estrategia inicial, utilizamos ese nuevo término que descubrimos. Lo que yo recomiendo es repetir cada uno de los pasos, tal vez combinarlos en una nueva estrategia si la fuente lo permite, pero registrarlo. Y tal vez volver sobre otras fuentes cuando descubro nuevos atributos. Esto es muy denso, muy engorroso, pero si efectivamente nosotros tenemos esa especie de preocupación extrema con respecto a no dejar afuera algo, es lo que recomiendo como un método efectivo. Y también me interesa marcar las diferentes instancias del proceso de búsqueda, porque muchos usuarios nativos digitales están acostumbrados a obtener y en todo caso tal vez evaluar lo que van obteniendo. Pero muchas veces hay una serie de pasos intermedios en función de la estrategia aplicada. Uno podría aplicar una estrategia, ejecutar una estrategia de búsqueda en un formulario, recibir 50 resultados. Ya de esos 50 resultados vemos que
35 son en alemán y nosotros no leemos alemán. Entonces, seleccionamos esos 5, vemos el resumen y finalmente, en realidad, 12 son los que realmente aplican a nuestra estrategia inicial. En el mejor de los casos, son documentos que están en revistas de acceso abierto y de la selección a la obtención es un paso inmediato. A veces, la localización implica que estén en alguna biblioteca o en alguna base de datos bibliográfica que no es de acceso abierto. Ya metiéndonos en las herramientas de localización, la herramienta de localización por excelencia, más allá de desde luego de las bases de datos bibliográficas, son los catálogos de bibliotecas. Y para el caso de Argentina, hay grandes catálogos colectivos, pero que tampoco llegan a ser comprensivos con respecto a la cantidad total de bibliotecas que está en nuestro territorio. En cada país seguramente hay redes de bibliotecas, tal vez se pueden armar en función a políticas nacionales, a eh, afinidades temáticas. En nuestro caso tenemos a Resiaria, que es una red de bibliotecas, red de redes de bibliotecas, y en cada una, varias de esas redes, que son casi 30, creo 28, varias de ellas tienen su propio catálogo colectivo. Muchas veces el catálogo colectivo, la búsqueda de ítem conocido, la resuelve muy bien. En la mayor parte de los países funciona de forma efectiva. En el nuestro también el préstamo interbibliotecario y la solidaridad y la cooperación entre bibliotecas. ¿Qué pasa cuando abordando los grandes catálogos colectivos, que en el caso de Argentina son BDU, la base de datos unificada, que depende de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, UniRed para las bibliotecas de ciencias económicas y sociales? Podríamos hablar también del catálogo colectivo del CISBI para las bibliotecas de la UBA, la BUC, el Acuerdo de Bibliotecas Universitarias de Córdoba. Y en sí, cada área tiene su catálogo colectivo. ¿Qué pasa cuando la información que vayamos directamente a la búsqueda de ítem conocido, cuando no está en los catálogos colectivos? A veces no está, no porque el ítem no se encuentre en las unidades de información que aportan esos catálogos colectivos, sino porque la forma de alimentación no es automática, no tienen un protocolo federado como por ejemplo el Z3950 que automáticamente mientras cada unidad de información carga sus registros va alimentando el catálogo colectivo. Generalmente implica un proceso en el que un ser humano tiene que enviarle registros a otro ser humano que los tiene que reconvertir a otro formato y en pocas ocasiones es un proceso ágil. Entonces, muchas veces las bibliotecas van aumentando sus catálogos individuales con mucha mayor celeridad que los catálogos colectivos. ¿Qué pasa cuando la identificación de esas bibliotecas no es suficiente con los listados que aparecen en los catálogos colectivos? Hay recursos que imagino que en otros países también existen, como los directorios de bibliotecas. En el caso de nuestro país, hasta el 97 hubo un excelente repertorio llamado Directorio de Bibliotecas Argentinas, compilado por ABELA, la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina, que se publicó en forma impresa, luego se habilitó como base de datos y actualmente no está disponible. De todas formas, a partir de una gestión del saber ver desde la Biblioteca Nacional, se partió de los datos de ABGRA
con los datos de Resiaria para integrarlos en el CINCA, que es el Sistema de Información Cultural de Argentina, pero se los puede localizar, y no a todas, únicamente desde un abordaje geográfico, que rara vez es el abordaje por el cual inmediatamente llegamos a un catálogo. A veces sí, ¿no? Porque, bueno, donde sea que esté, pero cerca, pero generalmente el abordaje lógico es temático. Entonces, a veces, cada vez más, gracias a la utilización de software como Koa u otros que permiten la visualización de los registros bibliográficos desde las búsquedas en Google, se puede usar el mismo Google como para localizar algunos registros de bibliotecas, como por ejemplo, yo acá ponía el ejemplo del libro de un economista argentino llamado Aldo Ferrer, llamado Deuda y Soberanía, lo ingreso entre comillas, sí, porque lo estoy buscando en un motor de búsqueda general como Google y no en un catálogo de bibliotecas, pero el operador mágico termina siendo INURL, y ahí en función de cuál es el pedazo de URL más común en cada país puede funcionar. Generalmente es OPAC, puede ser IPAC, Catalog, Bibliot, depende de las extensiones que utilicen varios catálogos. Y de esta forma finalmente se puede llegar a varios registros bibliográficos. Otra forma de pensar en posibles catálogos que no están en los listados ni en los directorios es identificar artículos científicos sobre el tema, en el caso de que, o sobre el autor, más que nada, en el caso de que sea una búsqueda de ítem conocido, y ver la afiliación institucional de esos autores. La lógica indicaría que en aquella institución donde ese autor produce conocimiento hay una unidad de información, hay una biblioteca. En el mejor de los casos tiene el catálogo tal vez en línea, aunque no sea recuperable a través de un motor de búsqueda. A veces está automatizado, pero no en línea, pero puede que haya una descripción dentro de la página web de esa unidad de información que finalmente responda a un criterio temático. En ese caso, la localización sería engorrosa y pasos intermedios, por supuesto, como enviar un mail a la unidad de información antes de acudir directamente o de que vaya el usuario. Pero es una posibilidad. Y la otra también, que me acaba de funcionar hace poco, es buscar las bibliotecas universitarias donde se dicte la carrera a la cual pertenecería el ítem requerido. Pasó con un texto de Piaget, busqué en qué universidad se dictaba la carrera de psicopedagogía, luego por supuesto de haber agotado listados de 5 o 6 catálogos colectivos y ya un listado de marcadores que tengo de más de 20 catálogos individuales, pero había una biblioteca universitaria que no tuve en cuenta, que tenía la carrera de psicología y la fui agregando luego a lista de marcadores, pero llegué a partir de haberlo buscado de esa forma. Y así, como este abordaje, hay muchos otros que nos permiten llegar a los catálogos. Cuando no están en bibliotecas, ni en librerías, digamos, ¿no? ¿Cuál podría ser el recurso alternativo? Sobre todo para artículos científicos. Pensemos también cuando que estemos buscando un artículo de una revista impresa, de esas que las buscamos en el Urrich y no está en ninguna base de datos bibliográfica. Bueno, podríamos, ante el caso de no hallar distribución de esa revista, pensar que generalmente el autor escribe para que
ser leído. Y en muy pocos casos la pretensión de ganar dinero a través de los derechos de autor vence a el deseo de ser leído. Entonces, muchas veces el recurso, que además es el que la mayor parte de los usuarios que no concurren a la biblioteca utilizan, es contactar directamente a los autores. ¿Cómo? Muchas veces el email está presente en otros artículos de acceso abierto del mismo autor, o a veces, sobre todo en el caso, por ejemplo, de datos de bases de datos bibliográficas como las de EBSCO, dentro del registro bibliográfico detallado de los artículos suele aparecer como un dato de contacto. Entonces, a veces, a través de una base de datos referencial, se puede llegar al mail del autor que termina siendo el dato clave para conseguir el artículo. Luego están las redes sociales, particularmente las académicas. Tenemos el caso de academia.edu, de ResearchGate. Para eso también siempre es deseable tener un perfil previo en los casos en los que no seamos investigadores va a ser más difícil, pero de alguna forma siempre se puede acceder. Y muchas veces a partir de ya tener el perfil y de seguir a ese investigador, tenemos a veces hasta acceso inmediato al artículo que sube el autor, pero dentro de esa red social académica cerrada. Y luego, por supuesto, están las redes sociales más generales, como LinkedIn en el caso de lo profesional y en el último de los casos también Facebook, aunque sea más difícil pedir un artículo desde una biblioteca de esa forma. Estos son recursos bastante útiles en lo que refiere a búsqueda de artículos científicos. Ahora bien, ¿cómo poder abordar ya sea otro tipo de búsqueda de ítem conocido, como incluso algunas búsquedas exploratorias a través de las referencias? ¿Qué pasa con la búsqueda desde las referencias? Muchas veces el abordaje, sobre todo el abordaje de los estudiantes universitarios, hay un docente que les recomienda un artículo y luego para empaparse de la teoría van a las referencias previas de ese artículo, luego que es un proceso necesario cuando se está formando, pero en el caso de la producción de conocimiento, tiene, en algunas disciplinas va a ser más importante que en otras, el problema de la desactualización, porque cada una de esas referencias va a ser anterior al artículo elegido. Muchas veces hay muchos usuarios de información que se recorren el universo bibliográfico únicamente a través de este método. Eh, Pocas veces abordan la búsqueda exploratoria, muchas veces porque les falta el método, o en otros casos tal vez porque no quieren arriesgarse a elegir algún tipo de documento que no esté dentro de una línea teórica, de un corpus de autores que va a estar enlazado a través de las referencias bibliográficas. Entonces, por una cuestión de seguridad teórica, prefieren manejarse únicamente con lo que se va citando. Hay, de todos modos, una cierta coherencia también dentro de este abordaje y se puede complementar en realidad yendo hacia adelante. Yo acá elegí un artículo de Gino Germani, yo soy referencista en el Instituto de Gino Germani, que este artículo está presente en Scopus, que es una de estas bases de datos bibliográficas a las cuales
podemos acceder, en nuestro caso en Argentina, desde la Biblioteca Electrónica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El mismo artículo, en el momento en el que hice estas diapositivas, estas son del curso que vengo dando desde hace bastante, fue citado 26 veces. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros podemos pensar a esas 26 citas como un nuevo universo de búsqueda. Entonces, por ejemplo, si nosotros ya leímos y analizamos ese artículo sobre inmigración masiva y modernización en Argentina y lo queremos relacionar, por ejemplo, con la cuestión de género, relacionada con la raza, tal vez, o con un tipo de oficio, podríamos incluso combinar todos esos atributos ya no en una base de datos bibliográfica enorme, sino en ese pequeño universo de documentos que ya sabemos que lo tienen a ese artículo de Germani como un referente. Siempre, de todas formas, con plena conciencia de que hay diferentes tipos de usos posibles que se le dan a las citas. Una cita no implica adhesión ni concordancia, a veces implica rechazo y a veces la cita se utiliza por contexto, como para marcar que determinados autores abordaron el tema sin detenerse en el desarrollo de esos artículos. Entonces, siempre va a haber que tener cuidado, pero es un abordaje que permite pensar para adelante, dentro de una seguridad teórica, en cierto sentido, poder pensar cuáles son aquellos documentos relacionados con ellos que sirven como insumo para citas posteriores. Siempre también lo que hay que tener en cuenta es dónde se realiza este abordaje. En el caso del Google académico, la limitación la vamos a tener por aquellos documentos que estén en texto completo disponibles por el Google académico. Y en ese caso, además, tenemos que ser conscientes de que de todas formas va a ser un universo en texto completo. Entonces va a ser más difícil utilizar los criterios que se utilizan en las bases de datos bibliográficas, donde tal vez la búsqueda en todos los campos implica un combinado entre título, resumen y palabra clave. Pero una vez que se tiene en cuenta este detalle, se puede avanzar. Bien, ahora, otro abordaje de la búsqueda de ítem conocido, porque es un caso muy interesante, el de documentos electrónicos en línea que ya no están disponibles. Entonces, yo les muestro. Esta es una porción del programa de la materia que dicto, se llama Fundamentos de Bibliotecología en Ciencia de la Información. Este es el programa en 2010, creo, y este es el programa más actualizado, en 2015. Les propongo un juego, les doy 10 segundos. ¿Encontraron las diferencias? Por un lado, tenemos la URL de los artículos, un artículo de una revista electrónica, y por otro lado, la fecha de consulta. En el primer caso, es cuando el artículo estaba disponible en línea. En el segundo caso, está incluida la URL, pero hay algo que cambia y que incluso también hace referencia a otra fecha. Si nosotros queremos entrar ahora al artículo, vamos a ver esto. Porque quienes editaron esa revista electrónica, que
no se imprimió nunca, dejaron de pagar el hosting en algún momento. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos la URL original agregada como una extensión a una URL que pertenece al Internet Archive, que congeló el estado de esa página en el 29 de junio de 2009. Entonces, gracias a la Wayback Machine del Internet Archive, que es un proyecto conjunto de varias universidades norteamericanas, nosotros podemos acceder a la versión de 2009 de este artículo. Entonces, de ahí, ¿por qué es tan importante? Se los regalo como ejemplo para cuando tengan que enseñarles a la gente por qué es tan importante incluir la fecha de acceso en documentos electrónicos. Y además es un caso muy, muy paradigmático porque lo doy dentro del contexto de sociedad de la información. Y son alumnos que empiezan a meterse con el concepto de una revista científica y bueno, también marca un poco la volatilidad de la información electrónica. Bien. Ahora especialmente para quienes se encargan de organizar información, hay diferentes abordajes como para generar espacios propios de búsqueda, más allá de un catálogo. En principio voy a mostrar una forma muy económica de enriquecer los registros del catálogo. Este es un registro del instituto donde yo trabajo, el Instituto Gino Germani. Acá vemos los datos usuales. ¿Qué podría faltar? ¿Qué se podría agregar que aparece en muchos catálogos y que suma muchísima información más allá de los descriptores, pensando que es una compilación sobre todo? La tabla de contenido. Yo acá les copié la tabla de contenido y les remarqué los datos que utilicé para poder copiarla y pegarla. Porque muchas veces el impedimento que tenemos para agregar tablas de contenido a los registros bibliográficos cuando los generamos en un catálogo es el tiempo. Desde luego, lleva una cantidad enorme de tiempo tipear una tabla de contenido, sobre todo cuando hay muchos requerimientos hay una cola larga de otros documentos esperando a ser ingresados. Entonces, ¿de qué forma económica podríamos agregar una tabla de contenido? Por supuesto, en el caso de libros que ya tengan otras unidades de información. Yo al principio, lo que había intentado, con lo que había probado, era buscar un atributo de uno de los artículos, ya sea el título de un artículo y el autor de otro, o viceversa. Entonces podría haber sido, no sé, Hiller, Dilema, Aluminé, masculinas. También, además, elegir elementos que no tengan mucha relación en una oración, que no puedan ser próximos y que el motor no lo pueda interpretar como una frase. Pero luego, lo que me di cuenta que iba a ser, esto también sigue funcionando, pero lo más económico, que es sobre todo porque además tenemos determinada forma de registrar las tablas de contenido, es directamente elegir el apellido del autor, espacio, guión, guión, espacio, y la primera palabra del siguiente capítulo. De esta forma, una vez que lo ejecutamos, podemos encontrar el registro bibliográfico detallado realizado por otras bibliotecas que
generosamente nos ceden su trabajo a través de la disponibilización de sus registros bibliográficos en línea. Todo esto pensándolo en un entorno en el cual todavía no está afianzada la posibilidad de importar registros, ¿no? Nosotros acá en Argentina tenemos una larga tradición de catalogación original y bueno, en el caso en el que por el formato que utiliza la unidad de información en la que nos desarrollamos sea bastante más difícil importar un registro, por lo menos de esta forma lo podemos enriquecer bastante. Dentro de esta lógica de generar espacios propios de búsqueda, también tenemos la búsqueda personalizada de Google. Yo, cuando descubrí esta herramienta, gracias a Diego Ferreira, nuestro profesor de la materia de recursos de información en redes globales, me había entusiasmado mucho porque lo que permite la búsqueda personalizada de Google es hacer una búsqueda en la web, pero no en toda la web, sino en aquellos sitios que nosotros le indicamos a Google que nos busque, pero en una sola búsqueda. La búsqueda personalizada de Google es la que incorporan, así como ustedes ven que la misma descripción de la búsqueda personalizada está arriba a la derecha, incorporada en esa página, está incorporada naturalmente, naturalmente no, está agregada, pero la van a ver presente en muchos sitios web. Por eso muchas veces no sé si les pasó de que se encuentran entre una interfaz con determinado diseño y cuando quieren buscar dentro del sitio web les muestra una interfaz como si estuvieran buscando en Google, porque en efecto ese sitio web utiliza Google para buscar dentro del contenido de ese sitio. La gran ventaja es que uno puede elegir los sitios. De todas formas, después en las preguntas a mí me interesaría mucho saber si hay gente que lo está utilizando y si le pudo sacar mejor provecho. Tengo entendido que varios de los buscadores académicos se han desarrollado refinando la búsqueda personalizada de Google y lo que fui descubriendo es que satura cuando se le agrega determinada cantidad de sitios. Yo ya había fantaseado incluso con la idea de no hacer más catalogación analítica, simplemente agregando las tablas de contenido disponibles en los sitios web de las revistas y utilizando el Google Académico para eso. Pero acá, por ejemplo, ustedes pueden ver una enorme lista de sitios web y hago una búsqueda muy simple, por ejemplo, fútbol dentro de sitios psicoanalíticos y me devuelve 4 resultados, de los cuales responden únicamente a 2 sitios, lo cual hay sitios que los deja de buscar. No sé si eso responde al tráfico que tiene un sitio que constantemente va aumentándolo. Eh, Realmente no me detuve a leer artículos sobre eso, pero me interesaría si hay gente que ya viene trabajando con este recurso. Ahora, un poco también como para cerrar, les quiero mostrar otro uso del Internet Archive a propósito también de cómo están diseñados determinados catálogos. El Internet Archive en sí está diseñado para rastrillar páginas web principalmente diseñadas en HTML, más allá de que, a pesar de que luego se fueron diseñando con forma dinámica, con PHP, fue guardando las páginas, pero no guarda todas las páginas de un determinado sitio. Yo acá les quiero mostrar un ejemplo que es Acceder, que fue un catálogo digital del patrimonio cultural del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se lanzó con la gestión Tellerman en el 2006. También Diego Ferreira estuvo
involucrado dentro del desarrollo del catálogo. Un catálogo muy interesante porque más allá de lo que está presente en las bibliotecas que dependían del gobierno de la ciudad, incluía una descripción de otro tipo de objetos culturales. Si ustedes quieren hacer la búsqueda en la versión del 2006, en cualquier versión anterior del sitio de Acceder, en el buscador, desde luego no lo van a poder hacer porque no es posible ejecutar búsquedas en motores que ya no están presentes en la página. Pero gracias a que fue diseñada de forma navegable, tienen la descripción, ustedes pueden, por ejemplo, acceder a las descripciones de, por ejemplo, afiches, como para tomar un tipo de documento. Acá está el famoso "Aquí me pongo a cantar" de Martín Fierro, incluso. Hasta acá podríamos llegar a ver la miniatura del afiche y tenemos la descripción detallada con el contenido y la ubicación en la localización en la que estaría el documento en sí. Elegí la peineta, pues también incluso hasta objetos personales se podía ver. Y en este caso, como dice ver más documentos digitales, quise ver la foto detallada. Pero ¿qué pasa? El Internet Archive no descarga necesariamente todos los archivos de un sitio y especialmente tampoco descarga los archivos pesados. A veces ni siquiera eso suele ser un atributo. Por ejemplo, hay una revista que se llama Cuaderno de Pedagogía de Rosario, que tiene unos números, salió en forma impresa, pero tuvo su sitio web en el 2001, 2002, y algunos artículos se puede acceder y otros no. En el caso de acceder, por ejemplo, ustedes pueden ver lo que era el sitio en el 2011 también, en el que ingresaban el sitio web, pero no podían llegar a la visualización original, porque directamente los redirigía al sitio del gobierno de la ciudad, ya no estaba disponible. Si quieren probar ahora, les va a mostrar esto. Entonces, ¿cuál es, teniendo en cuenta la gran preocupación de la preservación de la cultura, que cada vez es más digital y menos impresa? Pensemos en que lo que era un boletín institucional ya no se edita en papel, sino que va a estar, en el mejor de los casos, en el sitio web de la institución, pero en la mayor parte de los casos únicamente se edita o a través del email de los miembros, o peor de los casos, solo a través de redes sociales como Facebook, que son entornos cerrados, donde un robot como el del Internet Archive no ingresa. Si ustedes no quieren depender de que el Internet Archive eh, levante todo el sitio web de una institución, y ustedes quieren tener una copia sin tener que estar descargando individualmente cada uno de los links, como más de uno en alguna ocasión seguramente lo habrá hecho, hay software disponibles para eso. Yo en 2006, 2007 me entusiasmé bastante con esto y bajé varios sitios. Ahora tal vez lo volví a hacer. Y bueno, hay diferentes software. Este es el HT-Track. El que usa el Internet Archive no lo conozco, se llama Heritrix. Y ustedes pueden configurarlo, incluso pueden bajar también los MP3, los videos, los zip, los archivos pesados, y de esa forma no dependen de que el Internet Archive los contenga, pero además lo pueden utilizar como un espacio propio de búsqueda. Ustedes pueden usar la misma carpeta dentro de
un operador como para mezclar, por ejemplo, ponencias de congresos de un CD con información de un sitio web. Entonces, en algunos casos, esa información va a ser la que no va a estar representada ni en catálogos ni en bases de datos bibliográficas. Así que esto como para cerrar, pero no haberlos aburrido. Muchas gracias y estoy más que abierto a las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, por tan interesante webinar. No se asusten, vamos a seguir sin cámara, vamos a seguir haciendo este momento de preguntas. Así que si tienen alguna pregunta, por favor, mándenla. Ya recabamos 2 o 3 preguntas, pero si tienen alguna pregunta más, mándenla por el chat de YouTube o vía Twitter, así se las podemos hacer, Ignacio. Así hoy no lo dejamos que se vaya hasta que no responda todas las preguntas. ¿Sí? Así que aprovechémoslo eh, para cualquier consulta. Voy haciendo las preguntas que fueron llegando hasta ahora y después Ignacio las va respondiendo. La primera pregunta que llegó fue, ¿cuáles serían los errores más comunes a la hora de la búsqueda de la información que más se encuentran en iniciados? A ver, voy a intentar repetir, ¿sí? ¿Se entendió? Perfecto. Entonces, ¿cuáles serían los errores más comunes a la hora de la búsqueda de información que más se encuentra en iniciados? Esa es la primera, y te hago la segunda ya que está. El HTT Track, esta última herramienta que mostraste ahí al final, ¿baja toda una base de datos? Y anda ahí respondiendo vos tranquilamente. Respondo la última, que es la más sencilla. Baja sitios web. Sí, la base de datos fue diseñada como para generar una página HTML por cada uno de sus recursos, lo baja. Pero principalmente está pensado en sitios web estáticos. Les recomiendo, en el caso de que estén interesados en buscar una base de datos, de bajar una base de datos completa, que lo prueben. Se descarga de forma gratuita, no ocupa mucha memoria, desde luego les va a ocupar mucho espacio en el disco rígido si el sitio web es bastante pesado. Como para que se den una idea, un sitio web de un ministerio, como el Ministerio de Trabajo de la Nación, ocupa unos 5 o 6 gigas, como para que tengan una idea. Y la primera pregunta es bastante interesante. Yo creo que el error más común inicial es no ser consciente de cuál es la propia necesidad de información. Yo generalmente con otras diapositivas, con algunas de estas y otras diapositivas, este curso no solo lo doy en el grado, sino también a los becarios y en algunas ocasiones como eventos de la institución, más como función de marketing, lo doy de forma global. Pero teniendo en cuenta que el becario es uno de los usuarios reales y asiduos de un centro de documentación, de un instituto de investigación, y que va a abordar una búsqueda bibliográfica a lo largo de 3 años, en el más ínfimo de los casos, a veces 5 años, cuando implica una tesis de doctorado, yo prefiero que no estén dependiendo de, uy, se oferta el curso, vamos a hacerlo, y, y lo hacen en un momento en el que por ahí están con miles de entregas y no están en ese momento de su vida con toda la energía puesta en su búsqueda de información. Entonces yo les digo, bueno, cuando te vayas a poner a buscar bibliografía para la tesis, lo hacemos individual. Entonces, yo lo primero que les pido antes de meterme con operadores booleanos es que me cuenten de cuál es su tema, que le vayan poniendo palabras y que busquen sinónimos con respecto a
cómo ese tema puede ser representado en la literatura. Entonces, en función de eso, que redacten una estrategia, pero que lo hagan en papel, porque haciéndolo en papel pueden tener ese pequeño momento de reflexión en el cual su estrategia de búsqueda se vuelve objeto, la reconocen y luego la pueden aplicar. Yo creo que esa es la primera gran traba que tienen cuando van a generar una búsqueda de información. Tal vez utilizan un término y no se detienen, por ejemplo, en la fuente en la que están buscando. Hay términos que en determinadas áreas temáticas son término común y tal vez en otras son bastante más específicos. Entonces creo que ese es un error bastante común. Y yendo ya a una cuestión bastante más técnica, lo que creo que aparece como un error muy común, sobre todo cuando pasan de el hábito generado por el motor de búsqueda a una herramienta bastante más precisa como un catálogo de biblioteca, es no sintetizar el tema, sino redactar, tipear de más. Se podríamos pensar cómo buscar información en vez de pensar búsqueda de información como concepto, y tipean cómo buscar información. Y no solo la mayor parte de las bases de datos académicas, sea catálogos de bibliotecas o bases de datos bibliográficas, no están diseñadas como para responder a ese tipo de estrategias, llamémoslas, de búsqueda, sino que además incurren en el error de maximizan las posibilidades de que haya un error de tipeo. Por eso, como una de las máximas de la arquitectura de la información, menos es más. Cuanto menos términos tipeen en un catálogo de biblioteca que no interpreta qué quiso decir, menos posibilidades de error va a haber. Luego también hay catálogos que están mal diseñados y que responden, tal vez ingresas el nombre y el apellido y no recupera, y luego si ingresas solo el apellido sí. Entonces, yo creo que además también, hasta por los mismos errores que tienen los catálogos, menos es más en este sentido. Es siempre mejor maximizar el nivel de abstracción y, y pensar cuáles son las variantes. Luego también debería funcionar mejor el operador OR dentro de los mismos catálogos, porque de esa forma podrían aplicar una estrategia compleja. Yo no viví la época de Dialog y de las bases de datos en las que había que pagar por el tiempo, entonces se redactaba una estrategia súper compleja con encadenamiento de OR y de AND, como para poder maximizar los resultados, sobre todo el tiempo. Eso no lo viví. La realidad es que la mayor parte de los catálogos no. Si hay un catálogo que responde, inmediatamente el otro que fue diseñado con otro sistema no responde a esa estrategia. Entonces, yo creo que ese es un obstáculo que tenemos como alfabetizadores informacionales, que tampoco les podemos sugerir que hagan una estrategia maestra y copien y peguen esa estrategia en un formulario de búsqueda simple, sino que van a tener que agotar las diferentes combinaciones. Te sumo, Ignacio, otra pregunta que nos va llegando es, ¿qué otros buscadores recomienda, aparte de Google, para búsqueda científica? Y dicen, pregunta para debate, ¿los bibliotecarios de todo tipo tienen desarrolladas competencias en búsquedas expertas en información? Y por último, ¿qué aconsejaría si trabajaría en una biblioteca escolar para mejorar las búsquedas? Bien, a ver, ¿cuál es el primero? El primero era, ¿qué otro buscador además de Google? Sí, sí, en realidad para búsqueda científica antes utilizaba bastante más el Scientific Commons.
la referencia, termina siendo un cosechador de repositorios que, si bien no es estrictamente un buscador científico, termina sirviendo bastante para el caso. Pero yo no soy tanto de usar buscadores científicos específicos. Yo me muevo más por las bases de datos bibliográficas, por las grandes bases de datos, que son, bueno, Cielo, si bien tiene la limitación de las revistas científicas, de que son solo las revistas arbitradas, también cumple esa función para una primera búsqueda exploratoria, lo mismo Redalic y DOA, pero las voy combinando. Yo soy más de generar los espacios propios. Me hubiera gustado encontrarme con gente con mayor experiencia en la búsqueda personalizada de Google, pero sé que no es bastante utilizado. Lo que sirve mucho para ponencias de congresos, que es un tipo de buscador que no suele ser considerado, es Acta Académica, que es una creación reciente de un grupo heterogéneo, que está liderado por un sociólogo de la UBA. Y para ponencias de congresos, que es un tipo de información que no suele estar registrado, es bastante útil. Con respecto a la segunda pregunta, no, desde luego que no sé si aventurarme a decir que no están capacitados, pero también depende, creo, mucho del perfil profesional con el cual a ver, yo trabajé siempre en bibliotecas académicas especializadas y puedo decir que no sé nada de promoción de la lectura. Entonces, depende del tipo de unidad de información en la cual uno se vaya especializando. Yo creo que en las bibliotecas, una biblioteca escolar de nivel inicial o incluso a nivel primario, bueno, desde luego que quien trabaja toda su vida en bibliotecas escolares, y no sé si tampoco es tan necesario que conozca de buscadores científicos, pero sí de repente algún tipo de abordaje reflexivo acerca de cómo llegar a la información es necesario, creo sobre todo en cuanto a eh, cómo criticar a la información, evaluarla, siempre tomar diferentes posturas. Parece que eso es parte de la formación a lo largo de todos los niveles, pero desde luego que depende mucho del perfil profesional. Parece que es una experiencia muy rica poder rotar por diferentes tipos de unidades de información, incluso más allá de las bibliotecas, hay otras experiencias. Eh, yo creo que la experiencia más cercana que tuve a una biblioteca pública o popular fue cuando, desde la Facultad de Filosofía y Letras, durante 5 años, dimos un servicio de referencia a los visitantes en la Feria del Libro. Entonces había una gama de lo más heterogénea y una de las herramientas que antes era mucho más útil que ahora era la, la base de datos de la Cámara Argentina del Libro, porque utilizamos la base de datos de la misma feria para encontrarle el libro dentro de la feria, pero luego para identificarlo utilizamos desde luego WordCat, que para identificaciones es ideal, pero también la base de datos de la Cámara del Libro y se lo tratamos de encontrar en otras librerías, pero también en bibliotecas. Y ahí estaba la beta no tan comercial que funcionaba muchísimo como para de repente atraer a públicos lectores a las bibliotecas. Creo que eso fue lo más cercano, pero yo siempre me desempeñé en bibliotecas universitarias y académicas y creo que también es lo más común que se vaya perfilando las capacidades. Y
La tercera pregunta era... Y bueno, yo creo que de todas las diapositivas me parece ni siquiera esta, ni siquiera la primera, creo que es bastante más compleja para una biblioteca escolar. Yo tal vez lo que recomendaría es aplicar esto que estuve explicando recién, de que el estudiante, tal vez una biblioteca escolar, claro, los propios docentes también van a ser los usuarios, en algún caso los padres, pero de que se, sea más consciente la estrategia inicial. Y en este sentido también hay algo hay fuentes que no estuve mencionando, que son las clásicas fuentes de referencia y las obras de referencia como diccionarios y enciclopedias que hoy por hoy se consultan en su gran mayoría únicamente en Internet. Entonces, bueno, hay muchos posibles tipos de ejercicios, como por ejemplo se puede programar una actividad con un docente de que si les piden a los alumnos de buscar determinado tema, que busquen en internet y en una fuente impresa. Entonces, en ese caso, no solo van a abordar dos fuentes diferentes, construidas de forma diferente, donde en una es la supuesta voz autorizada de la academia y en otra es el conocimiento colectivo, sino además va a haber tipos de abordaje tangible diferente. Es decir, uno es la búsqueda de Internet a la que los chicos van a estar casi siempre más acostumbrados que los docentes, ya ahora en estas generaciones no tanto, pero por otra parte, el poder palpar una obra de referencia les da una sensación que el entorno virtual nunca les da, que es la sensación de totalidad. Más allá de que siempre va a haber información que se queda afuera, hay una sensación de totalidad que en algunos casos para facilitar, yo creo que para facilitar el proceso de lectocomprensión, termina siendo a veces tranquilizador y tiende más hacia una lectura analítica, más pausada y menos fragmentada. Y tal vez esta no debería ser la primera propuesta. Tal vez simplemente ver un video subtitulado implica que ahí haya lectura. Lectura secuencial, lineal e incluso siguiendo narraciones. Entonces, creo que ese podría ser un hábito lector. Bueno, le hacemos las dos últimas preguntas de, de cierre para Ignacio que conteste lo más rápido que pueda, así todos nos vamos, algunos a cenar, otros con la familia, otros volver del trabajo. Las preguntas son de Josmel, que anda, colega, amigo peruano que anda por Madrid, así que anda trasnochando. Él pregunta si hay algún sitio que coseche repositorios especializados, por ejemplo, de historia de arte u otro tema. Eso por un lado. Y después Juan Pineda, que hace una preguntita para enriquecer nuestros catálogos, especialmente de analíticas de revistas y ahorrar tiempo. ¿Es conveniente copiar contenidos de librerías y otras bases de datos especializadas o es plagio? Yo ya te digo, Juan, que no, no es plagio. Así que ahí te paso con Ignacio para que le responda las dos preguntas. Gracias por estar. Sí. Seguramente hay, pero no lo conozco. Hay varios. Yo creo que con respecto a esa pregunta, nos falta, a diferencia de lo que pasaba hacía varios años, fuentes también con la diversidad de fuentes, guías de obras de referencia sólidas.
Creo que en América Latina es una deuda pendiente que tenemos de adaptar las viejas guías de obras de referencia a las actuales con el entorno electrónico. Por otra parte, lo segundo era... Ah, sí, ahí también lo que creo que influye mucho es el preciosismo que uno tenga con respecto a sus propios registros bibliográficos, y en ese sentido yo realmente soy hasta un militante de la catalogación por etapas. Primero que sea por copia cuando es posible, pero cuando no es posible por una cuestión de formatos y tenemos que incurrir en la catalogación original, eh, sí, de aprovechar los datos de otras bibliotecas, e incluso también bases de datos y librerías. A ver, si de repente tenemos una norma ISO de registros bibliográficos y los tenemos que tener registrados de determinada forma, bueno, tendremos que adaptar esa copia y pega. A mí, incluso una opción intermedia puede ser copiar esos datos, pegarlos en un bloque de notas y buscar y reemplazar los datos que sabemos que tienen una regularidad y que se diferencian a cómo nosotros los registramos. Pero yo creo que todo es válido y que los nuestros, además, son entornos más chicos, más cerrados en cuanto a la diversidad de información. Entonces, agregar datos como muestro esta forma de enriquecer el catálogo, creo que por el volumen que solemos contener en bibliotecas, sobre todo, es bastante valioso y útil para los usuarios. Buenísimo. Bueno, agradecemos la presencia y que haya compartido todo su conocimiento sobre el tema a Ignacio Mancini, al licenciado Ignacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por las preguntas que hicieron. Ya saben, mañana compartimos tanto la grabación como la presentación y los comentarios que fueron haciendo vía Twitter. Por último, me queda avisarles la semana que viene, tenemos un nuevo webinar en el mismo horario, en el caso de Buenos Aires, Uruguay, de las 8 de la noche. En el caso de México ahora sabemos que son, en vez de 2 horas, son 3 horas de diferencia, así que vamos a modificar el sitio. Perdón, Dago y los compañeros mexicanos que haya por ahí. El webinar de la próxima semana es sobre Bibliotecas 2.0 en Argentina, mapas y bancos de experiencia. La presentación va a estar a cargo del grupo Laviar, que es un laboratorio de bibliotecas argentinas en la web social, y va a estar a cargo la charla seguramente de acá de Fernando Gabriel Gutiérrez, y vamos a ver si terminamos de convencer a Carolina de Boulder y a Janina González Terán, a ver si se suman a la charla. Por último, les mandamos un gran saludo a todos, les agradecemos y que tengan una muy buena noche. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta, hasta la semana que viene, los esperamos ya en los últimos webinars de este año 2015. Esperen que lo dejo acá, que salude Ignacio, que no le di el saludo final, perdón, ahí está. Bueno, los saludo finalmente, así que en mi mail ante cualquier consulta, estoy abierto y va a ser un gusto. Bien. Bueno, buenas noches, hasta la próxima. Un traspaso de micrófono. Ahí está. Hola, hola Eudis, ¿me escuchás de allá de Venezuela? ¿Cómo están? Hola Silvia, desde Jujuy. Confírmenme, no hay imagen porque nos está fallando la cámara, pero, pero sí tienen que estar ahora, uy, ahora en un rato, ahí está. Va a aparecer la presentación y igual le voy a dar la palabra
A Ignacio no lo vamos a ver, le vamos a ver la foto que está en el sitio web, pero, pero bueno, vamos a sí poder acudir a la presentación y todo. Genial, Mabel. Bueno, esperamos 2 minutitos más, a ver si llega alguien más y ya arrancamos con la presentación. ¿Les parece? Si pueden ir Eudi, Silvia, Mabel y los otros que estén por ahí, si pueden ir tuiteando, si pueden ir poniendo en Facebook que ya está empezando el webinar, así vamos recabando más gente. ¿Les parece? Hola Victoria, desde Lima, Perú, bienvenida. Bueno, ahora vengo, ¿eh? Díganme si están viendo, ahí está, ya están viendo ustedes eh, la presentación de Ignacio, confírmenme, por favor. Hola, 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 ¿me escuchan? Hola, 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 ¿me escuchan ahí? No, están delay eso. Listo, no, no, sí. Bueno, quédense tranquilos, les repito a todos que eh, no se va a ver, no tenemos, por una cuestión de la conexión, no está funcionando la cámara, así que sí van a ver la presentación que va a estar exponiendo Ignacio, le van a escuchar la voz a él exponiendo, pero no tenemos cámara, ¿sí? Por una cuestión de conexión, la cámara está, no la tenemos como para. Así que quédense tranquilos, que de Ciencias Sociales de la UBA, para la Universidad Nacional de Avellaneda y otras instituciones relacionadas a las ciencias sociales y de la salud. Entonces, como para ya darle la palabra y no ocupar más tiempo, repito lo que repetimos martes a martes, el especialista Ignacio va a exponer ahora durante 30, 40 minutos. Ustedes si quieren vayan haciendo preguntas. Después al final, cuando él termine la presentación, le vamos a hacer todas las preguntas que ustedes fueron vertiendo por el chat de YouTube o vía Twitter también, ¿sí? Si hacen preguntas o cualquier comentario vía Twitter, como ya saben, o por ahí que había algunas personas nuevas, recuerden utilizar el hashtag aprender3C, ¿sí? Es la única forma que podemos recuperarlo. Bueno, gracias por estar y ahora le paso la palabra a Ignacio para que esté con ustedes y confío en que va a ser un muy interesante webinar. Bueno, hasta luego y nos vemos después dentro de un rato. Hasta luego. Hola, buenas noches. ¿Me escucha bien, no? Bien. Este webinar en realidad es una adaptación a un curso de alfabetización informacional que vengo dando y modificando desde hace varios meses y casi siempre, por ejemplo, cuando lo doy en el grado, en la carrera de sociología, hay temas donde no me meto porque, bueno, tal vez para los estudiantes de grado lo fundamental es empezar a usar en principio la búsqueda avanzada del Google común. Pero sí, por lo menos, los adentro en diferentes formas de abordar a la búsqueda de información. Luego, acá vamos a ver un montón de complejidades que con los estudiantes de grado no abordamos. Yo lo que
siempre utilizo para diferenciar los abordajes es, por un lado, aquellos casos en donde no tenemos certeza con respecto a la cantidad total de ítems que van a responder a nuestra consulta, a nuestra necesidad de información inicial. En estos casos es donde yo incorporo como paradigmas a la navegación, que en la literatura angloamericana la vemos como browsing, o también la búsqueda exploratoria. Estos dos casos opuestos a la búsqueda de ítem conocido o de varios ítems conocidos, pero donde nosotros que igual en 2 minutitos máximo empezamos el webinar de hoy. Solo quiero saber o que me confirmen el resto si está viendo, si está viendo bien el webinar, si lo está siguiendo, etcétera. Quiero tener esa confirmación. Perfecto. Bueno, a ver. Webinar, si lo está siguiendo, etcétera. Quiero tener esa confirmación. Perfecto. Bueno, a ver. Listo. Bueno. Webinar, si lo está siguiendo, etcétera. Quiero. Ahora sí.
Eh, ahora sí, muy buenas tardes a todos, perdón que los saludo ya por 10ª vez. Ahora sí vamos a comenzar la presentación del webinar del día de hoy, martes 17 de noviembre, ya estamos cerca de fin de año, ya los últimos webinars, donde, bueno, la energía de todos va disminuyendo, pero no por eso pensamos bajar la calidad del contenido ni de los expositores que van a estar presentando. Así que por eso en el día de la fecha, el webinar de hoy se llama De agujas y pajares, entramado para localizar la información relevante en entornos científicos académicos. Sobre todo nos pareció muy atractivo el tema, sobre todo porque es una competencia básica y fundamental de todo profesional de la información, la parte de búsqueda, la parte relacionada con la recuperación de la información. Eh, entonces, durante el webinar de hoy, lo que vamos a hacer es, se van a describir los distintos métodos para abordar la localización de la información en ciencias sociales. Se aborda la navegación, la búsqueda exploratoria y la búsqueda de ítem conocido. También se va a acudir al uso de citas como un atributo delimitador del universo, la generación de entornos propios de búsqueda online y offline también, así como el acceso a determinados sitios web. Entre las fuentes relevadas se destacan varios usos posibles de los diversos productos de Google y prestaciones de diversas bases de datos. El webinar, la charla de hoy va a estar a cargo del licenciado Ignacio Mancini. Él es licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA de Argentina. Él se desempeña como referencista en el Centro de Documentación e Información del Instituto de Investigaciones Gino Germani, dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y además él es docente de la materia Fundamentos de Bibliotecología y Ciencias de la Información en la misma casa de estudios, y realiza distintos cursos de alfabetización informacional. Los dos últimos que organizaron fue seminarios de posgrado para el doctorado. Hola, hola, ahora sí. Hola a todos, ¿me escuchan? Por favor, si alguien escucha, eh, que confirme. Hola, hola, ahora sí. Que confirme vía chat de YouTube. Por favor, si alguien escucha, que confirme